donde nos quedamos. Estamos presentando en esta gráfica lo que sería la contribución electrosmótica. Estamos graficando lo que es función de transferencia electrosmótica contra lo que sería la frecuencia. Para esta gráfica en específico, tenemos lo que sería un Débora fijado. Fijamos el Débora de 0.1 y tenemos lo que sería para la variación de estas gráficas alfa, que en este caso es nuevamente el parámetro de Debye-Hooker, que fue el que hablamos hace unas diapositivas. En este caso estamos observando únicamente lo que sería la norma y una de las cosas principales que podemos ver en esta es que tenemos una respuesta máxima cuando alfa se hace un poco más grande. En este caso, el pico mayor de estas gráficas es cuando tenemos alfa de 0.4. Sin embargo, otra de las cosas que podemos observar y que resultan más importantes de esta gráfica es el desfase entre todas ellas. Y esto se los voy a explicar un poquito mejor a continuación. Bueno, de acuerdo con lo que les había comentado al principio de la contribución electrosmótica, una de las características más importantes de los fluidos electrosmóticos es que las cargas que contiene el fluido suelen adherirse a las paredes en donde se encuentran contenidas. Entonces, estas pueden tomar la siguiente forma cuando se adhieren a las paredes. Se tienen cuatro zonas importantes, que sería la zona uno, que es la zona de atracción electrostática, la zona 2, la zona predominante de los efectos de Coulomb, la zona 3, que es en este caso la zona difusiva, la zona 4, que pues sería la zona de bulto. ¿Por qué es importante esto en este caso en específico? Bueno, como les había comentado, las cargas del fluido se adhieren a las paredes, lo que esto crea pues una condición de deslizamiento, que es lo que estamos viendo en la gráfica anterior. Sin embargo, esto matemáticamente puede considerarse como una contradicción, porque anteriormente se había comentado que tenemos la condición de no deslizamiento. Sin embargo, esta condición es específica de estos sistemas cuando se encuentra presente el parámetro de Debye-Hooker y tiene un nombre en específico que en este caso es la condición de Navier. Esto lo que crea pues es un desfase en el inicio de las gráficas. Eh, Cuando me refiero a desfase es que tenemos un inicio diferente de cero y pues le permite al fluido deslizarse y tener este inicio que pues podemos observar en la gráfica. Otra de las cosas importantes que estamos observando en esta gráfica es que predominan más que nada cuando el parámetro de Debye-Hooker se hace mayor, predominan lo que serían los efectos eléctricos, porque este pico resonante es una respuesta a la orientación y la concatenación en las cargas. Sin embargo, cuando alfa se hace un poco más pequeño, pues las cargas siguen en su dispersión normal en la que se encuentran. Bueno, pasando a los resultados y a las aplicaciones de este estudio a bioingeniería, vamos a hablar de lo que sería caracterización reológica, el punto de cruce, hipercolesterolemia e hipocolesterolemia. Bueno, ahora hablando en la caracterización reométrica, para este estudio de hipercolesterolemia y hipocolesterolemia vamos a aplicar el modelo multimodal de Maxwell. ¿Por qué estamos tomando el modelo de Maxwell? Este es el modelo más simple que nos permitió añadir este término de elasticidad para este estudio. Este modelo multimodal lo que nos va a dar es una descripción física del comportamiento que está teniendo este fenómeno y de las interacciones que están ocurriendo en el fluido. Estas interacciones pueden ser plasma-plasma, eritocrito-eritocrito, plasma-colesterol, hematocrito-colesterol. ¿Cuáles son específicamente las que están ocurriendo? No tenemos una certeza. Sin embargo, sabemos con esta descripción que pues están ocurriendo. Para hipercolesterolemia tomamos 4 modos y 3 modos respectivamente. ¿Pudimos haber tomado más modos? Claro que sí, y esto nos hubiera dado una descripción muchísimo más específica de lo que estaba sucediendo. Sin embargo, pues para este estudio usamos 4 y 3 modos respectivamente.
Para las siguientes simulaciones tomamos los siguientes datos de colesterol bajo y colesterol alto. Una de las cosas que quiero señalar es que como tal la hipocolesterolemia no está señalada como una patología, sin embargo tomamos datos totales de colesterol que se encontraban por debajo del valor de referencia. Los datos de colesterol bajo tomamos los datos de Moreno del 2015 y para el colesterol alto tomamos los datos de Herrera Valencia del 2024. Pasando a lo que sería el punto de cruce en hipercolesterolemia, estamos graficando lo que es el módulo elástico y el módulo viscoso contra la frecuencia. Podemos observar el módulo viscoso y su comportamiento en la gráfica de color rosa y el módulo elástico en la gráfica de color café. Podemos observar cómo al inicio de la gráfica el módulo que está predominante en el sistema es el módulo viscoso. Y una vez llegado el punto de cruce, que es el punto en el que el fluido es viscoelástico, los efectos que terminan predominando y el módulo que termina predominando es el módulo elástico, que es el que termina por encima del módulo viscoso. Pasando a el punto de cruce en hipocolesterolemia, tenemos nuevamente módulo viscoso y módulo elástico. Podemos observar el módulo viscoso en la gráfica de color morado y el módulo elástico en la grafiquita de color gris. Podemos ver que nuevamente el comportamiento es muy semejante. Al inicio es predominante el módulo viscoso y llegado el punto de cruce, el módulo que termina siendo el módulo predominante en este caso en específico, pues es el módulo elástico. Pasando a las simulaciones de sangre con hipercolesterolemia, graficamos lo que sería función de transferencia contra la frecuencia. Y tuvimos variaciones en el número de Débora. Una de las cosas importantes que quiero señalar en este caso es que tiene un comportamiento muy semejante al que vimos en las gráficas de efectos del número de Débora, donde nuevamente cuando el Débora se hace más pequeño, tenemos esta respuesta máxima, que en este caso es en 0,1 y tenemos este tren de picos secundarios. Todos tienen una respuesta máxima, pero en algunos casos es muy pequeña, casi que imperceptible como lo es en el Débora de 2 y podemos ver nuevamente cómo el comportamiento es semejante en las siguientes gráficas. Tenemos esta antirresonancia en la parte imaginaria, sin embargo, aquí no es primero la antirresonancia y luego la respuesta máxima. Aquí es un comportamiento contrario. Primero tenemos la respuesta máxima y luego esta antirresonancia y el tren de picos secundarios. Y en la norma nuevamente podemos ver cómo predomina la parte real. Una de las cosas que sí es importante señalar de las diferencias entre estas gráficas y las de efectos del número de Débora es que la función de transferencia es muchísimo mayor en este caso que en las gráficas que vimos anteriormente, al igual que la frecuencia. Esto quiere decir que el gradiente de presión se minimizó muchísimo más para poder obtener esta respuesta que es semejante a 200. Pasando a sangre con hipocolesterolemia, pues el comportamiento es básicamente el mismo. Es ligeramente más pequeño, sin embargo, se repite que cuando tenemos un Débora de 0,1, tenemos la respuesta máxima, el tren de picos secundarios. Podemos ver cómo mientras el Débora aumenta, pues la respuesta máxima es casi imperceptible. Nuevamente tenemos en la parte imaginaria lo que sería la respuesta máxima y luego la antirresonancia que resulta simétrica. Y en lo que sería la función de transferencia para la norma tenemos nuevamente cómo predomina la parte real y podemos señalar lo mismo que para estas gráficas la función de transferencia fue muchísimo mayor que en las de efectos del número de Débora. Esto quiere decir nuevamente que el gradiente de presión se minimizó muchísimo más para obtener esta respuesta. Bueno, ya para empezar a cerrar con esta presentación, tenemos un resumen de las contribuciones más importantes de esta investigación. En este caso desarrollamos lo que sería un modelo general para este estudio, es decir, establecimos un modelo general en el cual si se desea hacer un estudio semejante pero con un operador distinto, se puede hacer sin ningún problema. Tenemos un flujo combinado, tuvimos la presencia de un fluido electrosmótico y de un fluido viscoelástico y pudimos hacer un desarrollo matemático sobre esto.
Para la contribución electroosmótica pudimos establecer algunas simulaciones que nos pudieron ayudar un poquito para poder describir el comportamiento del fluido con esta contribución. Y para la condición de deslizamiento podemos establecer una relación de este desfase en las gráficas con el parámetro de Debye-Hooker y la condición de deslizamiento de Navier. Como conclusiones, pues desde el inicio cambiamos las condiciones del sistema, es decir, tenemos un sistema que es en estado no estacionario, es un fluido incompresible, un fluido no newtoniano, un flujo unidireccional, entre algunas otras cosas. Para el modelado de este sistema, usamos el sistema multimodal de Maxwell, ya que el sistema de Maxwell lo que nos va a permitir es añadir este término de lo que sería la elasticidad, que es el modelo más sencillo. Usamos el modelo multimodal, ya que este nos permite dar una descripción física más precisa de lo que está ocurriendo en el sistema y que nos permite tomar un número infinito de modos. Usamos el formalismo de Fourier, ya que nuevamente, como estamos trabajando con oscilaciones, estas oscilaciones son medidas en términos de frecuencia, que son las que nos brinda el formalismo de Fourier. El número de Débora, pues como les había mencionado, es una relación entre los mecanismos inerciales y viscosos del material. Puede tomar tres parámetros, que es mayor a uno y sería un comportamiento como el de un sólido hookeano, igual a uno y sería un fluido viscoelástico, menor a uno, que serían pues una predominancia de los efectos viscosos. La función de transferencia nos permitió hacer un mejor desarrollo de todo este sistema, nos permitió establecer una relación entre el gradiente de presión y el flujo volumétrico respectivamente. El perfil de velocidades pudimos observar cómo tomó un comportamiento parabólico clásico que mientras el Débora se iba aumentando, toma una parábola un poco más pronunciada y si el Débora se hace más pequeño, pues toma una parábola un poco más homogénea. Para lo que serían los efectos de la frecuencia, podemos observar que si la frecuencia es muy pequeña, no va a presentar un empate de la frecuencia del material con la frecuencia externa, por lo que seguirá tomando su forma, normal. Y mientras la frecuencia vaya aumentando, podemos observar cómo toma este comportamiento oscilatorio constante, que es un empate de la frecuencia del material con la frecuencia que se le proporciona al sistema. Para el comportamiento y el análisis del número de Débora, observamos que tenemos una respuesta máxima cuando el Débora se va haciendo más pequeño. Podemos ver cómo las mismas propiedades materiales del fluido hacen que éste se amortigüe y vuelva a estar en reposo. Y como parte de la contribución electrosmótica pudimos observar cómo se tienen la predominancia de los efectos eléctricos y de los efectos térmicos. Pudimos observar la respuesta máxima cuando se tiene una predominancia en los efectos eléctricos, que es una representación de la orientación y la concatenación de las cargas, y pudimos observar cómo no había ningún disturbio cuando alfa era un poco más pequeño, que quiere decir que las cargas pues se seguían dispersando. Por último, en las conclusiones particulares, las características del estudio fueron, en hombres, todos de la misma edad, peso, tamaño y grupo étnico para poder tener una homogenización en el sistema. La caracterización geométrica del sistema lo que nos permitió fue una descripción física de lo que estaba pasando y se tomaron los datos de Moreno y de Herrera Valencia. El punto de cruce lo que nos dio fue una descripción del módulo predominante en el sistema y el punto en el que el fluido es completamente viscoelástico. Y pues para hipercolesterolemia y hipocolesterolemia pudimos observar cómo tomó un comportamiento muy semejante a las gráficas de los efectos del número de Débora y pudimos observar cómo para estos casos pues la función de transferencia fue muchísimo mayor. Dentro del trabajo futuro tenemos lo siguiente, que sería estudiar diferentes patologías a través de los grupos adimensionales. Podemos estudiar la transferencia de masa acoplada inducida debido al esfuerzo cortante, estudiar el flujo electrosmótico en un fluido viscoelástico no lineal
ya que pues en este caso fue lineal. Tenemos el modelo viscoelástico no lineal con estructura exponencial, el modelo SR del grupo de bioingeniería, y estudiar todas estas propuestas anteriores sin ninguna restricción física mediante algún software de investigación como podría ser COMSOL Multiphysics, el cual va a permitir introducir ecuaciones de continuidad, transporte de momento y las reológicas correspondientes. De este lado les dejo pues mis agradecimientos, mis referencias y por mi parte sería pues todo. Muy bien, Montserrat, muchas gracias por tu presentación y felicitaciones. Gracias. Tenemos la mano levantada del doctor Edson y posteriormente pasamos con Jessica Rodríguez. Sí, doctor Edson. Aquí estoy ya. No sé si me escuchen. Buenas Sí, tardes, ¿me escuchan? Ah, ok, perfecto. Bueno, aquí estamos aquí en el sagrado Xbox, aquí. Bueno, claro que nada, Monse, me tomé un café y la disfruté la presentación. Tengo algunas dudas que son importantes, existenciales y no existenciales. La primera de ellas es felicitarte, siempre, siempre. A mí me encanta cómo expones. Felicito, eres una persona muy, muy brillante. Bueno. ¿Por qué es importante tu trabajo, Monse? ¿Por qué sería importante esta investigación? Si tú fueras en la calle y te encontrás a tu papá, oye, y tu papá te preguntara, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué es importante? ¿Qué es la contribución que estás Bueno, buscando con este estudio? ok, una de las cosas más importantes por las cuales este estudio es importante son las distintas aplicaciones que puede tener y además de esto, como le había mencionado al inicio, una de las metas a un futuro cercano, esperemos, serían pues las aplicaciones a medicina. Una de las cosas que quiero resaltar por las cuales podría ser importante es que nos permitiría hacer como el análisis de un sistema macroscópico a unas cantidades un poco más pequeñas para facilitarlo, al menos en este caso que nosotros lo estamos aplicando para personas con hipercolesterolemia, para que se requiera pues menos flujo de sangre para poder detectar algunas enfermedades tempranas. Fíjate bien, ahí es importante que seas muy puntual. Por ejemplo, si tú haces microfluidez, ahí está el doctor Joaquín que hace esas cosas que solamente Dios sabe, de la microfluidez y con cantidades pequeñas. Imagínate, vas con mamá, mamá, es diabética tipo 2 y ahí están la doctora Catalina, la doctora, Alejandra, toda la gente que hace esas cosas maravillosas. Mi mamá no le pueden picar, extraer sangre con porque no puede coagular. Entonces hay que buscar herramientas para que que con una gota tú puedas separar y saber todas las propiedades de esta parte. Entonces, estos microdispositivos los debes de decir muy puntuales. Para personas que tengan este tipo de cuestiones, necesitamos cantidades muy pequeñas de, por ejemplo, de sangre, y estas son las características que estamos haciendo. La electroforesis, que aplicas un campo, separas las proteínas, todo eso, es una aplicación vital que utilizan para todo este tipo de estudios, ¿no? Que sacan que son huellas dactilares del material que estás trabajando. Otra de las preguntas que te quiero hacer, este, esa aproximación local que tú pones Ujú. geométricamente, o sea, que nos dices, es un tubo concéntrico, si el espacio es muy pequeño, se puede aproximar como una rendija. A mí me gustaría que ahí pusieras una pequeña demostración del por qué y bajo qué condiciones se puede hacer. O sea, se infiere lo que estás haciendo, pero sí sería bueno poner un pequeño cambio de variable para demostrar que efectivamente bajo ciertas condiciones localmente aproximamos ese flujo anular al flujo de una rendija. Eso lo trabajamos, ¿no? Eso Ok. sería parte de lo que vamos a mostrar. El tercer punto que te quería comentar es lo siguiente, y rápido, ¿qué sería resonancia? Y con eso terminamos porque tenemos nada más 12, son 12:56. Puntualmente, ¿qué es Sí. resonancia? Es la máxima energía liberada cuando un objeto se encuentra en vibración. Vibración. Ok, con eso termino todo, Monse, y te digo, me tomé mi café y compré unas palomitas, estuve viendo y muchas gracias. Que tengan buena tarde a todos. Gracias, gracias, Monse. A Adelante, usted, doctor. profe. gracias, doctor. Sí, adelante, Jessica, y enseguida el doctor Joaquín.
interesante y me llamó mucho la atención, nada más que de antemano pido una disculpa porque yo soy farmacóloga y el 99% de las cosas que se mencionaron pues no las entiendo bien. Pero en ese sentido que estamos hablando en esta presentación sobre la hipo y la hipercolesterolemia, yo me imagino obviamente un vaso sanguíneo con una placa de ateroma, que obviamente pues tiende a modificar el flujo sanguíneo. En ese sentido, creo que de los temas centrales que se manejó en la presentación fue el número de Débora, pero no entiendo qué es lo que representa. Hablando de esta manera, porque se cambiaba mucho, ya no estaba segura si se midió en vasos o cómo se llevaron a cabo estas mediciones, porque hablan también de los materiales. Entonces, cuando dicen materiales, yo ya no sé si es la pared del vaso, si es la placa de ateroma, si es la sangre, cómo poder trasladar esta información digamos, de una manera un poco más fisiológica. Bueno, cuando estamos hablando del número de Débora, este número lo que nos da es una relación entre lo que sería el tiempo inercial y el tiempo viscoelástico. A esto me refiero porque estamos hablando de las características que toma el fluido. Como tal, la sangre pues es una suspensión, entonces este tiene características diferentes a como las podría tener, por ejemplo, el agua. Entonces Ok. nosotros lo adaptamos o lo asemejamos a lo que sería un fluido viscoelástico, que como había mencionado al principio, pues tiene esta capacidad, bueno, tiene estas dos características que son las viscosas y las elásticas, y dentro de las partes elásticas, pues tiene esta capacidad como de recuperación, por así decirlo. Entonces, a esta parte es a lo que nos estamos como refiriendo, que son las características que puede tomar el fluido cuando se están presentando estas condiciones. Como tal, pues el fluido cambia cuando se tienen algunas, modificaciones, como en este caso podría ser la oclusión, y es lo que estamos observando. O sea, si el fluido es más o menos viscoso, cómo se estaría comportando, y es justamente a lo que después nos queremos acercar un poquito más en el trabajo futuro. No sé si, más o menos por ahí, porque no escuché muy bien. Ay, perdón si no me di a entender bien. Pero creo que sí. Y ya nada más rápidamente, porque sé que se acaba el tiempo. ¿Cómo tomaron las muestras sanguíneas? ¿O cómo es que saben que pueden estar modificados todos estos parámetros? Es que no, bueno, esa parte no me quedó clara. Bueno, para esto se tomó un grupo de personas. La verdad no podría decirte el número exacto porque los, datos como más específicos ya los tomamos del artículo de Moreno y de Herrera Valencia. Se hizo pues un estudio entre un grupo de hombres, todos del mismo peso, de la misma talla, del mismo grupo étnico, todos mexicanos. Entonces, pues estos datos ya fueron arrojados directamente al artículo. Ah, ya, entonces es más bien teórico. Ya es que no me había quedado muy claro. Pero bueno, dejo el espacio para los demás. Agradezco mucho y felicidades. No, gracias a ti. Bueno, creo que sigo yo para acortar el tiempo. Hola, Montserrat, muy buen Hola, trabajo. Solamente gracias. tenía, bueno, tenía tres preguntas. Una ya la preguntó el doctor Edson, de bajo qué condiciones se puede aproximar a una rendija, porque empiezas con una geometría cilíndrica y luego de ahí van a una geometría rectangular, ¿no? Todas las ecuaciones corresponden a geometría rectangular. Entonces, la primera pregunta es esa. Bueno, y esa ya te la comentó Edson. La segunda pregunta está relacionando al número de Débora, que también ya comentó la doctora. Comentas que un número de Débora pequeña se va a un material viscoso, Así es. pero en las resonancias se ve más marcada la resonancia cuando tienes un material, digamos, con número de Débora más pequeño, es decir, un material más viscoso, siguiendo como la Ujú. lógica del número de Débora, ¿no? Pero no se supondría que al tener más viscosidad hay más disipación viscosa y se deberían de ver menos las resonancias. Ahí como que hay un efecto que no me queda muy claro. Ujú. Y digamos, yo, digamos, por la experiencia que tengo, creo que las resonancias se deben más a efectos elásticos. Entonces, eso correspondería a devoras más grandes, pero no estoy muy seguro si hay algún efecto adicional. Ahí sí no lo alcanzo a ver. Sí, si quieres regreso tantito a la diapositiva, que son como estas, ¿no? Ajá, sí, una de Bueno, esas. nosotros estamos, considerando que en estos casos, eh,
el gradiente de presión se hizo un poquito más pequeño, entonces esto permitió tener como una respuesta en la función de transferencia más grande y tuvo un empate en la frecuencia que se está suministrando, porque también la frecuencia más grande es la que nos está dando el pico máximo en este Débora de 0.1. Las respuestas máximas de los anteriores son cuando la frecuencia es un poquito más bajita, sin embargo, esta respuesta se tiene cuando la frecuencia es mayor a 10. Entonces, nosotros estamos como relacionándolo con esa parte. Ok, o sea, juega la frecuencia también, Sí, algún efecto. Ok, bueno, esas serían mis preguntas. Muchas gracias. no va usted, doctor. Y finalmente, ya para terminar, pasamos con la pregunta o comentario de la doctora Linda. Linda Verónica, adelante, doctora. Hola, ¿qué tal? Montserrat. Hola, Bueno, buenas tardes. buenas tardes. Mira, tengo comentarios y un Ujú. par de preguntas, pero en realidad son, la mayoría comentarios. Uno, en una de las, bueno, al principio en las primeras gráficas que mostraste de antes de estas eran, A ver, deje creo que regresar. eran antes del 56 por ahí, a esas. ¿Estas? Ajá. Ajá, lo que pasa es que cuando tú comentas, cuando la explicas, indicas qué significa cada eje y aquí lo tienes, ¿no? Velocidad. Pero con Ujú, esta X, a mí la verdad de repente me perdía con respecto al número de Débora. Yo no ujú. sabía si hablabas de la frecuencia. Entonces, yo eso es una recomendación que le pongas mejor el título completo para que no, Ok. no nos perdamos en la información. Otra, con respecto al final ya de la presentación donde mencionaste las gráficas que te decía el doctor Joaquín. Ah, sí. Ahí me llamó mucho la atención y me queda con mucha duda el por qué no se ve un cambio. Bueno, eso es lo que mencionaste, que no había, eran prácticamente iguales las gráficas con respecto al colesterol alto y bajo, pero la sangre no se debería de comportar de la misma forma si hay colesterol alto o bajo. Entonces, a Ujú, mí me queda mucha duda en, entonces, qué tan reales son los resultados con respecto a lo que pasa realmente en un sistema biológico. ujú. Pues ahora sí que sí, los resultados fueron muy, muy cercanos. Una de las cosas que nosotros platicamos es que probablemente debimos haber tomado pues un número más grande de modos que nos diera una descripción física como un poquito más grande, porque lo mismo pasó también cuando tomamos las gráficas de punto de cruce. Ahí sí se ve un poquito de diferencia porque hay una diferencia entre la curva gris y la curva café en este caso. Entonces, probablemente necesitaremos un número de modos más grande y pues ya haciendo como el estudio un poco más puntual, sí existió una diferencia en la función de transferencia, pero la diferencia es muy pequeña, muy, muy pequeña. Es que justo eso me llama mucho la atención porque si la intención es que en un futuro pueda ser aplicable, debería de Ujú, haber mucha diferencia, pero bueno, la verdad es que ahí sí no sé en dónde podría estar, no creo que sea una falla, sino más bien el detalle, ¿no? El ujú, cambio, dónde podría haberse reflejado el cambio. Pero bueno, esa me queda pendiente, luego lo podremos platicar. ujú. Otro comentario es que en las conclusiones, ya para tu presentación final, en En las la siguiente, en particulares. las particulares, sí. Ujú. Ahí hablas de las características del estudio, pero yo creo que eso más bien va en la metodología, no en las conclusiones. Ok, Justo también ahí uno se pierde de dónde, de cómo era la muestra. ok, Entonces, yo creo que eso sería en la metodología en lugar de las conclusiones. Y con respecto a lo que le mencionabas, ay, no me acuerdo si fue al doctor Joaquín o la doctora Jessica, pero que lo habías visto en un artículo del doctor Herrera. Ahí ya yo te recomendaría que si estás citando un artículo y estás tomando datos de él, profundices un poquito más en la información para que no, ok, en tu examen, no vayas a contestar pues eso estaba en ese artículo que yo cité, pero no sé cómo lo sacaron. Sí, ok. profundiza un poquito más, sobre todo en tu examen, porque recuerda que tienes un jurado, son 5, y por ahí puedes tener varias preguntas que vas a generar con respecto a eso. Y pues Ujú. sería todo. Ferran, muchas gracias. No, a usted.
Muchas gracias, doctora Linda. Yo creo que estos comentarios son muy buenos, los que te hace la doctora Linda, y que todas las preguntas que te han hecho los profesores te van a ayudar mucho. Pues agradecemos a nombre de la Unidad de Bioingeniería, agradecemos su presencia el día de hoy. Muchas gracias, Montserrat. Felicidades y que te vaya muy bien en tu examen. Y los esperamos el próximo viernes a la misma hora, es el mismo enlace por el mismo canal, como decíamos antes. Entonces, nos vemos la próxima. Tengan buen fin de semana. Gracias. Igualmente, hasta luego. Gracias, Felices. doctor. Gracias, Hasta luego.